Muchas gracias a Susana, que es la coordinadora de difusión y relaciones públicas de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, que encabeza el licenciado Javier Martínez Ramírez, y gracias a ambos fue posible que la UNAM editara estos testimonios. Me pasa con este tema lo que dicen que le pasaba a Pepito: se aprendió de memoria las características de los artrópodos, y como le preguntaban de los mamíferos, repetía otra vez las características de los artrópodos. Yo estoy deliberadamente y enfermamente, a lo mejor también, obsesionado con el tema del movimiento estudiantil y en particular del 10 de junio. Esta vez quise, porque no está el búho, anda de vago, como él decía, organizar una mesa en la que prácticamente todos somos de la misma orientación, no sexual, sino de la misma orientación radical de esa época. Mario es, ya lo dijo Arturo, es muy modesto, pero es el hombre vivo, pionero del movimiento estudiantil hace 60 años, en la marcha del 1 de mayo de la Juventud Comunista. Él era el líder dirigente de la Juventud Comunista, que decidió desobedecer la orientación de la dirección del partido y mantenerse en la manifestación. Cuando esas decisiones se toman, pues siempre hay precios. Esa vez murió un camarada Morales, entre otros, y se enfrentaron, Luis Morales, se enfrentaron a un grupo fascistoide, los Dorados, y Mario estuvo al frente de esa resistencia que narra en varios de los libros que Mario ha escrito. Pero aparte tengo una identidad conceptual con Mario. Mario considera que el movimiento estudiantil es una clase para sí y que por lo tanto es, en cierto sentido, una expresión del partido, que es la tesis central que he mantenido, sobre todo en el libro anterior y en este, de manera lateral. Para mí, la ausencia del partido en el sentido conceptual, no del partido registrado, sino del partido como vanguardia, como memoria, como organizador, como educador, la desempeñó el movimiento estudiantil en los años 60 y 70. Y creo que en gran medida también la desempeñó hace unos meses con el movimiento Soy 132. Y la está desempeñando en Brasil ahora, y la desempeñó en Madrid, y la desempeñó en los movimientos recientes, que poco a poco se están volviendo una ola tan grande y tan expandida a nivel internacional como la de los 60. Yo creo que ahora otra vez vuelven a soplar los vientos a favor del movimiento socialista, el movimiento libertario. Hace unos años, antes de la rebelión de los países del Magreb, de los indignados de Madrid, que se expandió por toda Europa, de los Occupy de Wall Street y todo Estados Unidos, del gran movimiento estudiantil chileno y del 132, y ahora de Turquía, de Siria y de Brasil, había razón para estar deprimido. Pero ahora hay un auge muy impresionante del movimiento social y en particular del movimiento estudiantil. Mario entonces representa esa doble vertiente, dirigente de la Juventud Comunista, de la que todos los que estamos aquí somos miembros, y una gran cantidad de compañeros que están en el auditorio, Tirado, obviamente César Cerecime, obviamente Julito Iñaki y Neto Campaña, que estuvieron en la marcha del 10 de junio, los que ya mencionó Rito, Chela, varios compañeros que sería muy difícil
difícil nombrar a todos. Creo que se fue, estaba por aquí, me dio mucho gusto que viniera, porque era ultra en esa época. Cecilia Soto, que era de ciencias también, era de los laborales, de comités laborales, en fin, está René Rivas, que ahorita no sé qué pasó, René, no pude checar, pero aparentemente Ricto tiene razón y es una omisión brutal, porque la compilación más compleja y más analítica de las corrientes del movimiento estudiantil de la UNAM la ha hecho René Rivas en un tomo muy importante, que además tuve el privilegio de que me invitara a presentar en la Casa del Libro en Orizaba, pero lo discutimos y comentamos muchos meses antes. Es una omisión imperdonable. Como también la omisión, aquí hay una doble omisión de género, diría Belinda, no hay ninguna chava, y de el sur de la ciudad versus el norte, que el primero que me reclama es el otro César. Creo que todos los politécnicos se llaman César, quién sabe por qué. Pero sí está esa opción, me adelanto para que no haya, o sí haya quintomatazos y lo que sea necesario. Están camaradas de 1000 años atrás, está Héctor Olivares de la Prepa 2, de los años 57, 58, de la época de Chucho Arias, de Vaticano, de Palillo, del Cachuchas, en fin, de Chávez, que estuvo el 10 de junio frente, no era, bueno, también a la normal rural, pero sobre todo a biológicas, Héctor. No les digo cómo le decíamos porque es parte de lo que era la juventud en esos años. Antes de la juventud revolucionaria hubo lo que se llamó la rebeldía sin causa, que tiene que ver con los baby boom, los que nacimos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y que originalmente nos capitalizó o canalizó la rebelión juvenil de Presley, de Jim Dean, de Ricardito, etcétera, etcétera. Y de aquí de la banda, de la flota, asaltábamos las camionetas de Gancitos Marineles, ya había Gancitos Marineles, y los tacos corridos en la bombi, en fin, y teníamos ese primer contacto con la policía. Para mí el concepto de autonomía era que cuando, después de unos tacos corridos o de esas travesuras, venían las Julias, nos escondíamos en la Prepa 2, en el Licenciado Verdad, y pues nos la pelaban. Esa era no, aquí no entra esa autonomía. Esa era la autonomía que vivíamos. Pero esa autonomía nos sirvió, y gracias a esa defensa, también en eso hay diferencia gigantesca entre Narro y Barros Sierra. Mientras Barros Sierra encabezó el movimiento contra la violación a la autonomía, Narro gritoneaba hace poco que los pinches cristales rotos eran un ejemplo de vandalismo, y a la limón con los pilgueros de Televisa, Milenio y demás. Hoy está ese clima, Arturo lo ha dicho bien, de que cualquier protesta ya ni siquiera violenta, sino simplemente masiva, puede ser contemplada como, ahora inventaron un delito que ya derogaron parcialmente, más que derogaron, limitaron las penalidades, ataques a la paz pública, que es todavía, o quizás hasta peor, que disolución social. Lo aprobó, por cierto, la Asamblea de Representantes del DF, con mayoría perredista y durante los gobiernos del DF. Puede ocurrir, como está ocurriendo en Brasil, que en una torpeza o en una intoxicación o en una contaminación de la política adversaria, un gobierno progresista como el de Dilma haga aumentos de precios de los transportes, como aquí en el 58, las huelgas en Guadalajara, Puebla y Ciudad de México, que le llamamos movimiento camionero, y que consistió, para que aprendan los que se escandalizan, en quemar
diariamente camiones que se concentraban en el Zócalo, en Ciudad Universitaria, en el casco de Santo Tomás, en la Escuela Nacional de Maestros, por donde salimos Rito Porfirio casi al mismo tiempo, en 71, y si el pulpo camionero, así le decíamos, no bajaba el aumento de tarifas que había subido, si no mal recuerdo, en los camiones de segunda de 15 centavos a 20 y en los de primera de 25 a 30 centavos, si no lo hacían, se iban a incendiar uno tras otro los camiones. Y se hacía, no era pura demagogia, se hacía. Tanto que cercaron Ciudad Universitaria con el ejército. Fue la primera vez que yo vi un cerco de Ciudad Universitaria. Y bueno, fue el primer gran movimiento de vínculo popular del movimiento universitario y estudiantil por una demanda no universitaria, era una demanda de orden popular, no al aumento de precios de las tarifas de camiones. Lo mismo que en Brasil, exactamente igual ahorita. Pero Dilma tuvo, al revés de Mancera, de dientes para afuera o no, por lo menos la actitud de decir: aguas, estamos ante un movimiento que tenemos que aprender y que tenemos que celebrar que se dé. Brasil, por unas razones muy raras, con 3 gobiernos de izquierda, de origen partidista obrero, como el PT, no ha tenido hace 20 años movimiento social. Es una cosa contradictoria, pero es un dato que hay que pensar por qué se presenta así. A lo mejor para los que tienen de antemano una explicación más radical, pues es la demostración de que los gobiernos, aunque se disfracen de de personas, monos se quedan. Y entonces puede pasar eso con Dilma, con Lula, en fin. Pero aquí ni siquiera eso. Aquí la respuesta fue la provocación, la incriminación, la detención arbitraria de los que iban pasando. Bueno, hay un ejemplo brutal, un muchacho que se pone entre la policía y los pateadores y les pide a ambos calma, lo agarra la policía, le pone una madriza y lo detiene. Ese video lo pasó Ciro, Más prueba de cómo actuaron arbitrariamente no puede haber. Y eso hicieron el 1 de diciembre. Ya parece que escogido esa estrategia, provocar, detener arbitrariamente, escandalizar y acusar al movimiento de vandalismo, y es una manera más sutil de prohibir la manifestación. Y por eso creo que no es una cosa solamente memoriosa, aunque comparto plenamente lo que dijo Arturo, sino es una cosa vigente. Hoy la defensa del derecho de manifestación es tan vigente como el 10 de junio. Con otras formas, afortunadamente, tampoco podemos mentir, no hay muertos, pero hay un ambiente de terror para impedir que haya movilizaciones. Y lo mismo en la Ciudad de México, en Rectoría, en Guerrero, en Oaxaca, etc. Tristemente, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y el DF son estados o demarcaciones gobernadas por el PRD. Son problemas que tenemos que analizar. Yo comparto, con esto termino, la reflexión que con una gran capacidad sintética, como era Marx, nos ha hecho Mario aquí, de las dos corrientes permanentes en el movimiento social, la moderada y la ultra. Y efectivamente, no siempre, en la UNAM tenemos el ejemplo claramente de que lo ultra no quita lo oportunista. La ultra de nuestros años, en la época mía y de Rito, en la UNAM, era Rosario Robles, era la más ultra.
en fin, Quintero, todos estos cuates, iba a decir, pero no, cuando los vamos juntos diría, no siempre son, pero hay momentos definitorios. Y el 10 de junio del 71, si no salíamos a defender el derecho de manifestar, manifestándonos, pues íbamos a darle quizá décadas de silencio al movimiento social y político en el país. Se los arrebatamos. No fue una concesión, no fue una reforma, se los ganamos luchando. Y como bien decía aquí algunos de los compañeros, en 2 años y medio después de la masacre de aquí de Tlatelolco, cuando en Francia, con un muerto que se ahogó en el Sena, porque iba corriendo, a lo mejor medio pasadón, aquí con no sé cuántos muertos, no pudieron detener al movimiento. Y 2 años y medio después estaba en la calle. Y todavía teníamos pues como 60 y tantos presos en Lecumberri, Andrés Nateras, muchos más. Y a pesar de eso, el movimiento salió. Pero los compañeros que creían en la apertura democrática, está escrito, los que plantearon el dilema Echeverría o el fascismo, ahí siguen. González Pedrero, que acaba de vender su biblioteca la semana pasada en 9 millones. Es público, salió en el periódico Reforma. Que fue director de políticas, adversario de la huelga de 66, que también nos identificaron como una huelga de vándalos, de priistas, en fin. No es nueva esta concepción moderada, pero más que moderada ha sido una concepción conservadora, que está en contra de los cambios en la universidad, salvo que sean cambios para atrás. Si estuvieron a favor del incremento de cuotas, si estuvieron a favor de las medidas de Carpizo y de la intervención de la policía en 77, en fin, esa corriente hoy prácticamente está desdibujada en términos partidarios, pero tiene una gran fuerza. Varios de ellos, no tiene sentido nombrarlos porque pues, es disparar cañonazos a insectos. Guevara y otros, perdón, son dirigentes del INE, Instituto Nacional de Evaluación, subsecretarios de Educación, en fin, a lo mejor con base a una visión, a una idea de la educación, pero una idea equivocada, porque el problema de la educación en México no es la hueva de los panzones, vándalos, maestros de primaria, prietos y chaparros, indios de Guerrero como yo, sino el problema es, en primer lugar, uno de los grandes promotores de esas contrarreformas, que es Televisa. Televisa ha imbecilizado a los jóvenes, ha medido de unos 250,000 a 400,000 palabras o acepciones que tiene el español. El uso cotidiano de los chavos es de 500 palabras. Pero pues, claro, si ven en la telera cómo habla esta gente, cómo, en fin, cómo ni siquiera habla, ya casi está en el plano de los simios. Con eso no podemos construir, nadie, los que dan clase. Hay expertos que no han dado clase una vez en su vida, pero son expertos promotores de la reforma. Entonces, con todo eso, creo, y termino, que el libro en realidad, esto que gentilmente le llamó Mario Chiquito, y Nateras un breve texto, escrito un ligero, en realidad es un folleto, para que la gente